Bueno, buenas tardes a todos. Como os convocamos a principio de semana, iniciamos hoy un nuevo webinar, es el número 26 que hacemos ya, esta vez para hablar de insolvencia de empresas y de las fórmulas que hay para preservar nuestro patrimonio en el caso de que optemos por una situación de preconcurso, concurso de acreedores, como paso previo. Están con nosotros del despacho Ibarria Otabing, Mariano Otálora y Saskia Betterling. A mi izquierda los dos. Saskia, no, acércate un poco más para que te vea mejor. Y a mi derecha está Amaya Guridi, nuestra abogada, que, como sabéis, os dará el primer apoyo para, en su caso, derivaros al despacho de Ibarria y Otabing. Detrás de las cámaras, como siempre, está Ane Ruiz, que será quien resuelva y canalice un poco vuestras dudas a lo largo de este webinar, que, sin más, Mariano, te cedo la palabra. Sí. Hola, buenos días a todos. Como bien nos ha presentado Kino, somos del despacho Ibarria y Otabing. Yo soy Mariano Otálora y Saskia Betterling. Y antes de nada y de entrar en cualquier cuestión, pues quería mandaros un saludo a todos y especialmente a aquellos que, además de las consecuencias económicas de esta pandemia, lo habéis sufrido de manera más personal o familiar, y eso es lo que quería trasladaros inicialmente. Bien, entonces, se nos ha pedido que acudamos a atender vuestras inquietudes en relación a la situación económica, societaria, mercantil que estamos sufriendo, especialmente vuestro sector, y en concreto respecto de posibles responsabilidades patrimoniales, que entiendo que es una de las preocupaciones principales que habéis trasladado a la asociación, considerando que el futuro de muchos de los pequeños negocios que tenéis, pequeños o grandes, en cualquier caso muy importantes negocios que tenéis, pues en este momento, lógicamente, estáis pasando una situación complicada y efectivamente os estáis planteando cuál va a ser vuestra situación patrimonial o situación de responsabilidad respecto de las deudas que el negocio está contrayendo y viene contrayendo en los últimos meses. Entonces, al respecto, si os parece, y por ir un poco más a lo que serían unas cuestiones prácticas, voy a intentar daros respuesta a algunas de las preguntas que me habéis trasladado o que nos habéis trasladado a la asociación, que son más concretas y que plantean efectivamente los interrogantes que vosotros tenéis con este aspecto. La primera pregunta que se nos trasladaba ayer, entre las 6, 7 preguntas, y por supuesto podéis intervenir cuando queráis e interrumpirme y plantear las preguntas necesarias. Se nos decía o se nos trasladaba cómo disolver mi empresa de la forma más conveniente para todos. Bueno, dicho así, tenemos que deciros que efectivamente la casuística de cada uno va a ser una de las cuestiones principales a analizar para poder tomar una decisión concreta y, como decimos, específica para cada uno. Creo que entre los asociados nos encontramos con muy diversas situaciones. Resumiendo, algunos sois empresarios particulares, autónomos, y habéis construido vuestra actividad, vuestro negocio en torno a esa figura de empresario particular. Estando vosotros, vamos a decir, como obligados principales en todas las obligaciones laborales, fiscales, civiles, mercantiles respecto de vuestros proveedores, acreedores, y también tenemos un porcentaje importante de sociedades, bien sea de responsabilidad limitada o anónimas, que a efectos de responsabilidad nos da igual, ambas operan de la misma manera, limitando en principio la responsabilidad de sus socios y administradores. Y, en definitiva, tenemos, están también, según tengo entendido, algunas sociedades civiles, pero esas las asimilamos a los empresarios autónomos por cuanto no limitan la responsabilidad de sus miembros.
Entonces, cuando se nos preguntaba cómo disolver mi empresa en la forma más conveniente para todos, pues efectivamente, como decía, teníamos que partir de esta situación, es decir, de la situación original del empresario. Aquellos que sois personas físicas, autónomos, empresarios individuales, tenemos que decir que efectivamente, seguramente lo conocéis vosotros mejor que yo, el cierre de vuestra empresa pues conlleva la obligación de atender los pagos que el negocio ha generado durante este momento o durante la vida del negocio hasta el cierre, ¿no? Con ello quiero decir, quiero cerrar la empresa. Bueno, pues hay que hacer un cálculo de que arrastráis o os lleváis las obligaciones de pago, tanto de acreedores, proveedores, como las laborales que pueda haber, y esa sería la liquidación o ese sería el importe total, la suma de todos esos conceptos, el coste de cerrar la empresa. Entiendo que cuando me decís más conveniente para todos, vamos a pensar, más conveniente para vuestros acreedores es que se pague todo, eso es evidente, lo mismo para los trabajadores, y otra cuestión es si vosotros podéis, si el empresario individual puede atender todas esas obligaciones con su patrimonio actual y futuro. La respuesta, seguramente que todos tenemos en la cabeza, es que muy difícilmente, o vamos a pensar que no se puede. Ahí el empresario individual, quizás muy parecido a lo que pasaría con una SL o una SA, tiene la opción de declararse insolvente. Esto es una situación, vamos a decir, anómala, poco propicia, a la cual nunca nos hemos querido ver como empresarios en esa situación, pero esa, en un caso extremo, puede ser la vía para que en un juzgado pueda llegar a plantearse la exoneración de todas las deudas que se arrastraban del negocio. Hay una ley que, resumidamente, se llama de segunda oportunidad, que permite o establece una serie de mecanismos un tanto complejos, por cuanto que exigen acreditación de determinadas gestiones de renegociación, intentos de renegociación de deudas, que establece, vamos a decir, el camino para que el juzgado de lo mercantil, un juez, determine que al final del camino el empresario tiene derecho a una segunda oportunidad y, por lo tanto, no se verá obligado a pagar las deudas que arrastraba del primer negocio por el cual ha tenido que ir a esta situación de declararse insolvente o en concurso de acreedores. Tengo que decir que, en cualquier caso, todos estos procedimientos, si bien yo voy a hacer un intento de explicarlos de la manera más sencilla posible, son complejos, son muy detallados, tanto Hacienda como la Seguridad Social exigen una pulcritud exquisita y la verdad que requiere de un trabajo minucioso, tanto de planificación como después toma de decisiones y ejecución de esas decisiones. Os hablo de planificación. En este caso, aprovecho haber utilizado esta palabra para trasladaros un concepto a todos, tanto a los que sois empresarios particulares como a aquellos que realizáis vuestra actividad a través de una SL o una SA. La planificación ante una situación de insolvencia es muy importante porque, en función de qué decisiones se adopten en esta fase previa de planificación, vamos a decir que podemos acotar al máximo las responsabilidades personales vuestras, tanto como administradores, ya seáis administradores de hecho o administradores de derecho, en eso también, si queréis, lo profundizaremos algo más luego, como socios dueños de la empresa, ¿no? ¿Por qué digo planificación? Porque hay una serie de requisitos o condiciones que todos debemos cumplir para que la situación de concurso de acreedores o la obligación de llegar a ese concurso de acreedores
resulte en un concurso, vamos a decir, sin daño directo, sin responsabilidad, sin obligación de asumir deudas por parte de los administradores y socios. Y esas condiciones están ligadas con el cumplimiento de las obligaciones contables, el cumplimiento con la presentación de cuentas anuales, con la correcta llevanza, como decimos, de la contabilidad y expresamente pues, con una serie de cuestiones quizás más llamativas por cuanto que son muy explícitas, la ley lo establece de manera muy clara. No alzar bienes de la empresa, no esconder bienes de la empresa 2 años antes, no llevar una doble contabilidad, una serie de obligaciones y de actuaciones que tenemos que planificar bien antes para que no haya responsabilidad de los administradores, porque en el concurso de acreedores hay una parte del concurso que se dedica exclusivamente a determinar si el concurso ha sido causado de manera culpable o fortuita. La calificación de culpable conlleva determinada responsabilidad, que es de lo que estamos hablando, y la fortuita conlleva que no existe esa responsabilidad. Como digo... Ojo con el alzamiento de bienes, que es quizá uno de los elementos más evidentes, más ¿no? problemáticos, más problemáticos. 2 años antes. Eso es. Entonces, por resumir y por concretar más este tema, la ley establece una serie de casos objetivos, es decir, que son incuestionables y contra el cual no vamos a poder prácticamente luchar, por los cuales el concurso se califica culpable y esa culpabilidad después va a conllevar la responsabilidad de los socios administradores, que como decimos es el alzarse con la totalidad o parte de los bienes en perjuicio de los acreedores. Cuando en los 2 años anteriores a la fecha de declaración hubieran salido del patrimonio del empresario o de la empresa bienes en perjuicio también de los acreedores, la simulación de una situación patrimonial ficticia, la inexactitud grave en cualquier documento contable, acompañados con toda la documentación de la demanda. De la demanda me refiero de la de concurso de acreedores, la utilización de documentos falsos, la llevanza de contabilidad habiendo incumplido sustancialmente esas obligaciones, la doble contabilidad y, en definitiva, también la doble contabilidad. Si en el concurso se demuestran esas cuestiones, habrá una calificación de culpable con una asunción o derivación de responsabilidad hacia los socios administradores. ¿Alguno me hacéis? Es decir, respondéis con vuestro patrimonio personal. Podríais llegar a responder con vuestro patrimonio personal, aunque fuese una sociedad, una entidad jurídica independiente. Correcto. Estas causas de las que hemos hablado son las objetivas, es decir, las que en principio la ley establece que no hay prueba en contrario. Hay otras causas también que las he comentado, pero las voy a concretar un poco más, que son aquellas en las que la ley presume que hay una culpabilidad. Esa presunción, cuando dice se presume, quiere decir que además nos permite demostrar lo contrario. Pero estas son muy importantes porque son cuestiones del día a día, de la llevanza diaria de la empresa, que en principio deben ser fáciles por nuestra parte en esa fase de planificación, de tenerlas en cuenta, localizarlas y solventarlas antes de irte al juzgado, antes de tener que irnos al juzgado o de que un acreedor nos inste el concurso de acreedores y nos veamos obligados también a ir al concurso de acreedores. Estas presunciones de culpabilidad se dan cuando se ha incumplido con la solicitud o el deber de solicitar el concurso. Como empresarios estamos obligados a solicitar el concurso de acreedores en el plazo de 2 meses desde que tenemos la certeza de la insolvencia actual de la empresa. Bien. La segunda cuestión
es cuando se incumple el deber de colaboración con el juez o el administrador concursal, que esa es una cuestión que nos la podríamos encontrar después y de la que disponemos en el sentido de que la podemos controlar, es decir, tenemos un juez, tenemos un administrador concursal y con el debido asesoramiento colaboraremos con ellos, ¿no? Y hay otra cuestión que es muy habitual que se pueda dar y que nos lleva a la presunción de culpabilidad y nos puede llevar a que, como decía Quino, se termine respondiendo con el patrimonio personal, que es que no se hubieran formulado las cuentas anuales, y no se hubieran depositado en el registro mercantil esas cuentas anuales. Estas dos cuestiones, que como veis son muy sencillas de solventar, nos pueden dar muchos problemas si no tomamos las medidas adecuadas y si no las localizamos antes de vernos en esta situación de tener que ir al juzgado. Alguno de vosotros, Quino, en una de las preguntas que nos trasladabais, creo que nos hablabais de si un empleado administrativo o alguien que trabaje en la empresa puede verse afectado en cuanto a la responsabilidad de la empresa. Tengo que deciros en el caso que la ley prevé esa situación, pero la define, vamos a decir, de manera muy, muy clara en el sentido de que es solamente en esos casos en los que un director general, o quizás en vuestro negocio es mucho hablar de un director general, pero una persona que es responsable del negocio y que está en el día a día, termina considerándose administrador de hecho. No es de derecho, porque imaginamos, quizás no sea la persona que en los papeles, en los estatutos o frente a la administración es quien está, que es la cabeza visible de la empresa, pero sí que se establece que una persona pueda ser considerada administrador de hecho. Para ello, pues hay una serie de características que van a hacer que pueda ocurrir o que pueda derivarse esa responsabilidad, se pueda determinar que hay una persona que sin ser administrador, al final todo indica que sí lo es y que pueda ser responsable. Y es, bueno, pues que tenga poderes, que haya actuado de manera fraudulenta o dolosa, es decir, con conocimiento de lo que está realizando. Y en último lugar, tengo que enseñar que esta cuestión de la culpa es lo más importante en cuanto a la determinación de la culpabilidad. Y tengo que, por último, en este sentido, daros un último concepto para que tengáis claro. Y es que solamente se determina, más allá de que hay, como decíamos, condiciones objetivas de determinación de culpabilidad y hay presunciones de culpabilidad de las que ya hemos hablado, siempre tenemos que tener claro que la culpabilidad se da cuando la actuación del administrador, socio que gestiona la empresa se hace con dolo o culpa grave, que quiere decir que debe llevar un conocimiento de lo que se está haciendo y además esa culpa grave o dolo no es suficiente para que se derive o se determine vuestra responsabilidad con vuestro patrimonio, sino que esa culpa grave y dolo tiene que haber generado la causa o agravado el concurso de manera importante. Es decir, porque vosotros en una de vuestras actuaciones o gestiones hayáis hecho algo que no es correcto, no es legal, no por eso se os va a derivar la responsabilidad, porque la causa principal del concurso y de la situación de insolvencia está claro que va a ser la situación de crisis generalizada, el sector, el COVID y tal. Y el hecho de que haya determinadas actuaciones que se hayan podido realizar dentro de ese marco no determina por sí misma la responsabilidad. Esa actuación ha tenido o bien que causar o bien que agravar de manera muy significativa la responsabilidad. Eso vamos a decirlo para vuestra tranquilidad. Por último, en este sentido, también para vuestra tranquilidad o nuestra tranquilidad, y es que el juez de lo mercantil de San Sebastián, que esperamos que no está ahí conectado,
no es muy partidario, de entrar a decidir sobre, o mejor dicho, a considerar que hay responsabilidad de los empresarios. En definitiva, él interpreta de manera muy restrictiva estas normas que conducen a la determinación de la responsabilidad y al final a que vuestro patrimonio se vea afectado por un concurso de acreedores, por una insolvencia. En ese sentido, tenemos un juzgado muy propicio a lo que nosotros podemos hacer, beneficioso en definitiva para los empresarios. No sé si tenéis alguna pregunta en concreto, alguna aclaración que queréis que se haga. O Kino, si... Ahí en el chat no aparece nada. O sea. Ahí no aparece nada, ¿no? Bueno, pues... Yo sí quería preguntar, porque en algún planteamiento que se me ha hecho a mí, hay mucha gente que se encuentra en una situación sin llegar a estar en una situación, digamos, ya de insolvencia, quiero decir, sin tener todavía, digamos, unas deudas como para poder considerarse insolvente, pero ver que se está abocando al mismo, entonces se están preocupados de decir, yo a día de hoy no debo a nadie, estoy al corriente del pago de todo, pero esto es insostenible, porque no hay. Entonces, claro, ¿cómo articular ahí en ese caso cuando lo que sería un cierre ordenado de alguna manera, pero claro, ese cierre ordenado, por otra parte, tenemos la problemática de que a efectos laborales hay unos compromisos y unos mantenimientos del empleo que supondría la devolución de unas exoneraciones, que eso, sin embargo, haría tener una deuda. Y entonces, igual es ahí... Entonces, ahí puede haber unas casuísticas de muchas personas que realmente a fecha de hoy, mañana o cuando realmente se les pueda plantear la situación, que digan, si yo a día de hoy no debo a nadie, pero claro, no hay dinero, no hay caja, ¿cómo lo hago? Sin llegar a ser insolvente. Entonces, proceder a ese cierre articulado y ordenado, que por otro lado estamos un poco atados porque los despidos, si hay que hacerlos, implican indemnizaciones y probablemente exoneraciones, y decir, solo ya con la deuda contraída de indemnizaciones y poder, no sé si me explico, poder entonces colocarte en la situación de insolvencia como consecuencia del cierre ordenado. Ahí hay unas casuísticas que tengo que ir a ver si dicen, es que yo hoy puedo, pero hoy no me da, entonces mañana igual soy insolvente, pero no quiero llegar a eso tampoco, quiero hacerlo bien. Entonces, está muy bien lo que comentas, porque además está al hilo de alguna de las preguntas que todas se entrelazan, que nos habéis trasladado. Lo primero que hay que decir es que como empresario te puedes ver abocado a solicitar un concurso de acreedores porque se cumplen, como decimos, una serie de requisitos objetivos. La ley dice que puede solicitar el concurso de acreedores aquel empresario que se encuentra en una situación de insolvencia actual o inminente. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que el empresario puede decidir, en el sentido que tú señalas, que efectivamente hoy estoy aguantando como puedo, estoy en una situación, pero mira, si hoy, por ejemplo, vamos a poner, me quitan una concesión administrativa, que es la base de mi negocio, pues porque ha vencido y no consigo renovarla, es evidente que la estructura que yo tengo para dentro de unos meses ya no me sirve. Estoy en una situación de insolvencia inminente. En ese sentido, el empresario puede libremente decidir, explicar al juzgado que yo hoy estoy pudiendo, tengo el negocio en estas condiciones, pero por estas circunstancias yo sé que de manera inminente voy a estar en concurso de acreedores. Y nadie me obliga, y esto hay que tenerlo claro, nadie me obliga a hacer un esfuerzo sobrehumano, a endeudarme más de lo que ya me he endeudado para mantener mi negocio a flote. Esto está muy unido a una de las preguntas que nos hacíais, que es si está suspendida la obligación de presentación de concurso en caso de previsión de insolvencia. Y aquí os tengo que decir lo siguiente. Respecto de la obligación, de presentar, de solicitar el concurso a acreedores, tenemos que decir que en cuanto a ver si me explico correctamente, nosotros
siempre tenemos la puerta abierta a ir al juzgado a solicitar el concurso de acreedores. Es decir, tanto por la causa de insolvencia actual como por la inminente. ¿Qué ocurre? La suspensión, ¿a qué afecta? Afecta a la obligación. Es decir, yo no estoy obligado a ir a concurso si estoy en una situación de insolvencia, pero puedo hacerlo voluntariamente. Puedo hacerlo voluntariamente. Es un matiz importante, porque eso me afecta a mí como sujeto activo, vamos a decir, de la declaración o solicitud de concurso, y me afecta como sujeto pasivo, es decir, como persona que soporta una solicitud de concurso que le hace un acreedor. Ahí es donde la ley protege al empresario y le protege de estas dos maneras. Por un lado, le dice, oye, empresario, no tienes la obligación de solicitar el concurso en el plazo de 2 meses desde que has visto en tu balance que eres un empresario y que tu negocio es insolvente. No tienes la obligación. Pero también te protege diciéndole al juzgado no se van a admitir solicitudes de concurso por parte de los acreedores mientras esté este paraguas legal. Este paraguas legal al que hacéis mención alguno de vosotros en una de vuestras preguntas, si está suspendida la obligación de presentación, pues efectivamente está suspendida. Y no solo está suspendida, sino que la normativa, como estamos sufriendo todos últimamente, es cambiante. Es cambiante y tanto es así que el martes se aprobó un nuevo Real Decreto donde se alarga el plazo de protección de esta obligación, o mejor dicho, de suspenso de la obligación de presentar el concurso y también de protección hacia el empresario por parte de la normativa a través del juzgado, no admitiendo las solicitudes de concurso. ¿A cuánto se ha ampliado? Se ha ampliado hasta el 14 de marzo. Estaba hasta el 31 de diciembre y se ha ampliado hasta el 14 de marzo. En este Real Decreto también están medidas que afectan a los plazos de los ICOs que se han firmado hasta los días. Eso ha pasado creo que de 5 hasta 8 años. Bien, bueno, pues ahí hay toda una serie de cuestiones técnicas que seguramente tendréis que revisar que no están directamente o íntimamente ligadas a esta cuestión. Amaya, en cualquier caso me hablabas de cierre ordenado, ¿no? ¿Podrías aclarar el número del Real Decreto por el que se ha ampliado? Sí. No, lo tengo. Mira, el boletín es del miércoles 18 de noviembre y el Real Decreto Ley es el 34/2020, de 17. O sea, de ayer. De ayer. Sí, el boletín es de ayer, del 17 de noviembre. Entonces, bueno, pues esto cambia un poquito el escenario que teníamos. Nos da más protección, efectivamente nos da más protección y también ayuda, como decíamos, en el tema de los vencimientos de los ICOs y tal. Hablabas, Amaya, del cierre ordenado. Efectivamente, y también lo quería, lo quería ligar un poco con la situación de preconcurso, que también nos preguntaba algún asociado. Efectivamente, todos habréis oído hablar de la situación de preconcurso, o mejor dicho, de la declaración de preconcurso, que es una declaración formal que se hace ante el juzgado de lo mercantil y que, en principio, consiste y hay que hacerla cuando se está realizando, se está teniendo contacto con los acreedores para llegar a un preacuerdo de refinanciación o a un convenio anticipado de acreedores, ¿vale? Entonces, el requisito, en principio, fundamental es comunicarle al juzgado que estoy poniéndome en contacto con los acreedores para llegar a un convenio o a un acuerdo extrajudicial de pagos. ¿Qué ocurre? Ese acuerdo extrajudicial de pagos son muy complicados y en el plazo es muy complicado llegar a tanto redactarlo como llegar a los acuerdos con todos los acreedores. Con todos no hay que llegar con todos, pero con la mayoría. Es complicado hacerlo. El plazo que nos da la ley para el preconcurso son apenas 3 meses.
en esos 3 meses no perdonan agosto, no perdonan vacaciones. Entonces es un plazo muy, pues muy limitado, y luego nos da otro mes más para solicitar el concurso si en 3 meses no se ha llegado a ese deseable acuerdo, ¿no? Entonces, al final, ese periodo de preconcurso, vamos a decir que en la práctica ha quedado como un paso previo y necesario para ir al concurso de acreedores. Y en ese paso previo y necesario, pues bien, podemos intentar, lógicamente, ese acuerdo con los acreedores. Hay que intentarlo, además, aunque sea enviando mails a todos y esperar las respuestas, citándolos a una reunión en la que les planteamos la situación que es y las posibilidades que tendríamos, la viabilidad que tendría la empresa si ellos aceptasen determinadas quitas, determinadas esperas. Pero la realidad es que, como decimos, ese plazo es muy pequeño, es un plazo pequeño, y es el plazo que se suele utilizar normalmente para establecer esta estrategia o hacer este análisis de cuentas, balances, depósito de las cuentas, ver en qué somos avalistas, en qué no, vencimientos y demás, para presentar el concurso de la mejor manera posible y que no nos lleve a determinar una responsabilidad de los administradores y en definitiva también de los socios, que en este caso suelen ser socios administradores. Hay que decir en este sentido, tenemos que recalcar una cuestión, y es que antes me habéis oído hablar del plazo de 2 años como plazo en el que, bueno, en concreto la ley viene a decir que habrá presunción de responsabilidad si ha habido salidas de patrimonio 2 años antes de la declaración de concurso. Es habitual dentro de la planificación de los concursos que, como muchos de vosotros lo habéis hecho, habéis metido mucho dinero en vuestro negocio y habéis tenido que meter dinero lógicamente personal o de vuestra familia, y entonces tenéis en vuestro negocio un acreedor que sois bien vosotros mismos como prestamistas, bien vuestra mujer, vuestra familia, un amigo, lo que sea. Entonces dice, oye, yo le quiero devolver el dinero a esta persona antes, o quiero retirar de la empresa lo que es mío antes de irme a concurso. Bueno, pues aquí el plazo de 2 años cobra una importancia muy especial, porque si conseguimos realizar esos pagos que queremos proteger, que son pagos que los puedes realizar con dinero o con patrimonio de la empresa o con bienes, como sea, si conseguimos interponer entre ese pago que vamos a hacer a esta persona relacionada o al propio empresario y el concurso, y conseguimos interponer 2 años, es decir, conseguimos que una vez que se acabe el concurso haya quedado 2 años atrás el pago que se haya hecho, vamos a quedar casi al 100% protegidos por ese pago que hemos hecho. No se va a poder atacar esa salida de patrimonio, ese pago que se ha hecho a favor bien del empresario, bien de una persona relacionada, y vamos a decir, se va a consolidar. Esto entra dentro de la planificación del concurso. Es decir, que es un elemento importante a considerar. Pero si se devuelve, en esos 2 años, ¿qué pasa? Si tú devuelves ese préstamo de un amigo, de un familiar, en ese plazo de 2 años previo, cuenta. Sí, si declaras el concurso y antes del transcurso de 2 años has hecho pagos a personas vinculadas, no ocurre nada directamente. O sea, no es que automáticamente se echan para atrás todo lo que has hecho en 2 años. Porque, bueno, primero, lógicamente, la deuda que has pagado tiene que ser real, ¿no? Tiene que ser real. Y ello nos lleva a que siempre vamos a poder defender que ese pago que se ha hecho, pues no se ha hecho en perjuicio de acreedores, y que además, por echarlo para atrás, no se solventa la situación de insolvencia, que era mucho mayor. Vamos a poder defenderlos.
Pero sí que esa es una de las cuestiones que dentro de la documentación de la solicitud de concurso a acreedores, la ley nos obliga a detallarla expresamente. Es decir, hay un apartado en el que dice: manifieste usted, declare qué operaciones se han hecho con personas vinculadas en los últimos 2 años. ¿Para qué? Para que el administrador concursal, que es quien tiene la capacidad vamos a decir, de meterle mano a esa cuestión, de poner esa cuestión en entredicho, para que ese administrador concursal pueda decir: vaya, pues mire, aquí tenemos esto y bien, voy a tener que meterle mano, vamos a tener que echarlo para atrás, lo va a hacer a través de una demanda, vamos a poder oponernos, va a poder oponerse la empresa, va a poder oponerse también el propio afectado directo, que va a ser eso, la mujer, el hijo, el primo, quien fuese, y se va a poder pelear, Pero tengamos claro que si estamos protegidos con ese paraguas de 2 años, pues tenemos la práctica seguridad de que no va a haber ningún problema, siempre lógicamente que estemos hablando de créditos ciertos, que pues se pueda demostrar que Si no sería lanzamiento de bienes, si o sea, no sería- está, eso De es, buena fe. eso es. De buena fe. No sé, Amaya, si había alguna otra cuestión de las que... No, que era un poco solo que algunos ya lo hayan hecho y en relación a ese cierre ordenado también, pues porque muchos pueden empezar a contraer deuda ahora en contratos de arrendamientos que tengan, por no poder soportar la carga del arrendamiento. Entonces por un lado se inicia un procedimiento respecto al tema del arrendamiento, pero claro que llegado al paso puedes empezar a devengar deuda con el arrendador porque no puedes abonar. Y llegado al caso, hay algunos importes importantes que es que solo tengo un acreedor, pero es que es importantísimo. Entonces, me veo obligado igual a declararme en concurso porque preveo que esta deuda va creciendo, una renta importante y tengo ¿no? O sea, que a veces no solo que lo que quiero es, no sé si quede claro, ¿no? Es que no siempre tienes que deber a muchas personas, que a veces debiéndole a uno hay que valorar ya la situación, ¿no? Y de hecho es el caso típico nuestro, ¿no? Es decir, nuestro acreedor recurrente, nuestro proveedor recurrente es el que me alquila el local. El de las Coca-Colas no le voy a comprar más este mes, no le voy a comprar en 2 meses, no voy a generar más, pero hay uno que sí me va a estar pidiendo pan cada mes. Con este proveedor, pues se trata con este propietario, no ante el alquiler, se trata, bueno, pues de negociar, de ponerse en contacto, intentar llegar a explicar la situación, que la interiorice, que sepa que está siendo muy difícil. Está siendo muy difícil, por eso te planteo, porque está siendo muy difícil llegar a ese tipo de acuerdos. Muchos igual se van a tener que ver abocados a un procedimiento judicial. Entonces, como ya sabemos la dilatación de esos procedimientos, tal y como está el juzgado, es que cuando me pongo en ese procedimiento ya debo tanto, es que igual ya me coloco en situación preconcursal. Sí. O sea, que realmente hay muchas situaciones que habrá que verlas desde... Tradicionalmente, además, precisamente la declaración de preconcurso, que como hemos dicho es una declaración que metes en el juzgado y que el juzgado en principio no hace nada, no toma más decisión que la de darla por tenida por realizada, y podemos hacer que no se publique, porque la declaración de preconcurso, la ley nos permite pedirle al juzgado que no haga las publicaciones, porque si se hicieran las publicaciones eso afectaría negativamente a tu negocio. Es decir, no tenemos ningún problema en meterlo en el juzgado y solo nosotros y el juzgado saber que lo hemos metido. Y nos puede servir, o tradicionalmente lo hemos utilizado, pues para, vamos a decir, asustar o convencer a ese acreedor, a ese propietario, joder, de que lo que yo te estoy contando es verdad. O sea, mira, me he ido al preconcurso. Y si una vez que he empezado este camino no me va a quedar más remedio que instar el concurso. Es decir, o me das aire o yo me voy a concurso y no solo no te voy a pagar los meses venideros, sino que no te voy a pagar los meses que se adeudan. Entonces, a ver, lo hemos utilizado algunas veces como decimos, como herramienta para hacerle ver al propietario que voy en serio y que mi situación es dramática y que no me queda otro remedio, que no te estoy planteando algo por capricho.
pero también es cierto que la respuesta de la otra parte pues va a ser la que considere. ¿Qué pasa cuando el único acreedor que tienes son los propios trabajadores a los que les puedes deber salario? Aunque también puede ser la propia seguridad social. Bueno, Repite la pregunta para que ella nos la vida. Sí, me pregunta Ane, ¿verdad, Ane? Sí. Me pregunta Ane qué ocurre cuando, vamos a decir, los únicos acreedores son los trabajadores o es la seguridad social. Bueno, aquí hay dos cosas. En este sentido, más allá de los privilegios, pequeños privilegios o grandes privilegios que pueda tener los trabajadores, la deuda laboral en el concurso de acreedores, son un acreedor más. O sea, estás tan obligado a ir a concurso por los trabajadores, o tan obligado o te sirve como acreedor y decides ir a concurso porque no puedes pagar a los trabajadores tanto si son trabajadores como si son deudas de cualquier naturaleza. En ese sentido no afecta. Incluso las indemnizaciones por despido, que es lo que nosotros van a tener. Bueno, las indemnizaciones por despido, unas son las que ya se habrán generado y otras las que se generarán. En cualquier caso, efectivamente, o sea, no cambia la respuesta en ese sentido. Esa es la situación que hablamos antes. Gente que quiera hacer un cierre va a tener que hacer reconocer indemnizaciones, no va a tener para pagarlas y va a tener indemnizaciones y seguridad social. Que el planteamiento es un poco al hilo del anterior, que hay mucha gente que en ese cierre ordenado dice yo voy a cerrar, voy a reconocer indemnizaciones sin poder abonarlas y probablemente hasta tenga deudas con la seguridad social. Por lo tanto, a una masa será importante porque plantillas importantes y que se encuentre que tiene una deuda única y exclusivamente de adeudar a los trabajadores. ¿Qué hago ahí? ¿Cómo articulo eso? Claro, solo con esa deuda de X puedo preconcursar debiendo solo a los trabajadores ya con las extinciones hechas fuera del marco del concurso. ¿Cómo gestionar esa deuda? Pues ahí hay dos cosas y también son cuestiones importantes e interesantes. Por ir por orden. Efectivamente, puede ser que hayamos llegado a acuerdos con los trabajadores antes de ir al concurso, en esa fase preconcursal, que puede ser formal, esa fase preconcursal, o puede ser esos meses que nos tomamos para tomar decisiones estratégicas y para planificar el concurso. Hay que decir que es conveniente, una vez tomada la decisión, que esos acuerdos los cerremos antes del concurso. ¿Por qué es conveniente? Porque es un trabajo que le vamos a ahorrar al administrador concursal. El administrador concursal es una persona que va a entrar en la empresa y va a estar encantada, primero, de que haya algo de dinero para pagar sus honorarios, fundamental, y segundo, que la empresa esté ordenada y no tenga que negociar una extinción de los contratos laborales con los trabajadores. Si está concursada, está por artículo 64 automáticamente. Sí, pero a él le obliga a hacer gestión, sí. ¿no? Le obliga a hacer gestión. Papeles y tal. Correcto. Entonces, si a él le entregas la empresa con 0 trabajadores o con uno, que va a ser el que le va a ayudar, uno o medio trabajador, vamos a decir, que es el que le va a ayudar le va a dar la información de la contabilidad, tal, que normalmente es habitual o es conveniente dejar una persona a media jornada precisamente para ayudarle durante un mes al administrador concursal a entender lo que ha pasado en la empresa. Si se toman estas medidas, el concurso es probable que vaya a ir mucho más, vamos a decir, fluido, va a ir en principio sobre ruedas. ¿Qué otra cuestión estábamos hablando? Sí, seguridad social. Has hablado de deuda con la seguridad social. Esto es importante. Hay que evitar a toda costa la deuda con la seguridad social. Sabemos que es difícil, eso que puede ser que se haya acumulado, pero incluso diría que es conveniente sacar de donde no hay para pagar a la seguridad social y tener un concurso limpio de deuda con la seguridad social. La seguridad social es muy beligerante hacia los administradores, muy agresiva y pues no pasa lo mismo con Hacienda Foral. Esto es lo mismo, casi mejor no nos oiga, pero es la realidad. La experiencia nos dice seguridad social importante, dejar a poder ser la deuda cero,
incluso sacando de nuestros ahorros, porque si no es que nos van a perseguir. Y en cambio, pues Hacienda Foral pues no se comporta así, es consciente de los privilegios y de las que tiene, pero no va más allá en principio de defender su crédito. Cero. Yo es que aquí hay una cosa que de Seguridad Social, que a todos les hemos insistido siempre con el tema de las exoneraciones, aquí en los procedimientos que ha habido de expedientes de regulación de empleo, se han comprometido y tienen que mantener, si no tienen que devolver las exoneraciones. ¿Qué pasa? Que una de las causas por las que en el caso de tener que cerrar el establecimiento y no devolver esas exoneraciones es estar en situación concursal. Quiero decir que hay muchos que tengan que cerrar, pero lo tengan que hacer vía concurso sí o sí, para esa deuda que van a contraer con la Seguridad Social quede limpia, porque Seguridad Social diga: usted está declarado en concurso, efectivamente ha extinguido los contratos antes de tiempo porque estaba concursado, por lo tanto no contrae conmigo esa deuda de tener que devolverme las exoneraciones porque usted ya está declarado en concurso. Entonces, ahí es un poco, es que hay una pescadilla un poco que hay que... Tenemos esa cuestión por parte de las exoneraciones, que una de las salvedades era el poder estar declarado en concurso. Entonces hay que... tendremos que ir al caso concreto y estudiarlo. El caso concreto y que, como has dicho al principio, caso por caso habrá que ir analizando. Caso por caso, porque aunque intentamos simplificar todas estas explicaciones, como le explicaba antes aquí esta materia pues trata un poco de los puntos y las comas. Entonces, pues lamentablemente nos vemos obligados a ir caso a caso y a estudiar cada documento, cada contrato financiero, cada préstamo. Y en relación a los préstamos, había alguna pregunta también acerca de qué ocurre con los préstamos hipotecarios que se hayan firmado. Bueno, pues hay que decir que los préstamos hipotecarios, los acreedores hipotecarios, son una de esas personas que están protegidas por la ley en un concurso de acreedores. Van a poder saldar su deuda con la ejecución de la hipoteca. O sea, no vamos a poder nunca cancelar la hipoteca. Sí vamos a poder entorpecer, suspender incluso la ejecución, evitar que ejecuten, si dentro del concurso, si no es un concurso de liquidación, porque aquí también hay algo, igual un paso previo que nos hemos saltado, ¿no? El concurso de acreedores no tiene por qué terminar en la liquidación de la empresa, puede terminar con un convenio de acreedores y que efectivamente se levante el concurso, ¿no? Pero desde luego en la fase común del concurso, mientras se decide si se va a liquidación o si se va a un concurso de continuidad, que se llama, pues se pueden suspender las ejecuciones hipotecarias si se argumenta que esos bienes hipotecados, que son bienes de la empresa, son necesarios para la actividad de la empresa. Claro, quizás la pregunta vaya por otro lado. La pregunta quizás es: oye, ¿qué he hipotecado mi casa? He hipotecado mi casa, ¿no? Para sostener mi negocio, para financiar o hablar el negocio. Pues en ese caso no vamos a poder defender que mi casa es un bien necesario para el negocio, lógicamente. Y tendremos que enfrentarnos a negociar de la mejor manera posible con la entidad bancaria la no ejecución o la refinanciación de la deuda que ha dado lugar a esa hipoteca. Si lo que está hipotecado es el local de negocio, pues ahí podemos defender que esa ejecución pues, perjudica enormemente al negocio y que es necesario. Más allá de acuerdos que luego se puedan llegar con la entidad financiera, va a decir: tú te quedas con el local y yo te lo alquilo a determinado precio, o haces una dación en pago. Bien, todas esas fórmulas pues, son posibles, pero bueno, hay que trabajarlas en concreto. Más preguntas. No sé si tenéis alguna pregunta en concreto o queréis alguna aclaración de lo que hemos comentado, que seguro que hay muchas dudas, pero bueno. No les damos los pasos. Te están contestando por escrito, ¿eh? Esta pregunta te las pasan, ¿vale? ¿Cómo quedan los psicos? Ah.
Bien, los créditos ICO. Bueno, los créditos ICO, una de las cosas que comentábamos es que esta normativa de esta semana, de este martes, pues se veían afectados por los créditos. En principio, bien, se va a poder extender el vencimiento, pero entiendo que la pregunta quizás va por el lado de qué pasa con los créditos ICO si yo decido ir a concurso. Pues los créditos ICO son como cualquier otro crédito, con la salvedad, pero bueno, esta cuestión técnica igual la conocéis vosotros mejor que yo. Si no me equivoco, el préstamo os lo da el banco con la garantía de ICO hacia el banco, con lo cual tengo entendido que los créditos ICO al final el banco tiene garantizado en un porcentaje Sí, el 80%. el 80%, ¿no? Por el Estado, sí. Eso es, por el Estado. Entonces, al final, los créditos ICO es que, pues, si el banco nos ha prestado 100, pues recuperará 80 y 20 no, con lo cual tendremos dos acreedores al final. Tendremos el banco por 20 y el Estado por 80. Aparte de eso, no va a haber ningún tipo o no hay en principio ningún tipo de especialidad o particularidad con los créditos ICO. Ojo, como vemos, tenemos normativa cambiante casi cada semana, entonces no podemos saber qué va a ocurrir, pero desde luego es un crédito más. Es un crédito más. Bien, preguntan aquí, como asociado, ¿a dónde tengo que acudir para iniciar el procedimiento de preconcurso? Entendemos, nosotros, evidentemente, la gestión o la realización del concurso se tiene que hacer con un despacho de abogados. Nuestra propuesta es, os plantearemos diferentes opciones. Por supuesto, que Ibarvia Otabink es nuestra primera opción, pero tendría que hacerse fuera del servicio jurídico de la Asociación de Hostelería. Gracias, Quino. Yo no la veo, perdón. Preguntáis, ¿se resuelven los alquileres o puedo continuar como inquilino del local? Bueno, como decíamos, el concurso tiene dos... repito, perdón, que quizás la he leído bajito. La pregunta es si al entrar en concurso se resuelven los alquileres o puedo continuar como inquilino del local. Bien, aquí hay una cuestión estratégica y otra cuestión formal. Vamos a decir, la estratégica es si sé que me voy a ir a concurso y voy a cesar en la actividad, mi declaración de concurso o mi solicitud de concurso va a ser un concurso de liquidación. Desde el momento que es un concurso de liquidación, en este supuesto que estoy planteando, que es el concurso de liquidación, pues lógicamente al propietario, como comentábamos antes, en el supuesto del propietario como casi único principal acreedor, en muchos casos, pues le voy a decir, oye, que me estoy yendo, que me voy a concurso de liquidación y el contrato se va a resolver, ¿vale? Que quede claro, el contrato se va a resolver. Por lo tanto, al propietario le va a convenir recibir las llaves cuanto antes. Si es una persona más o menos razonable y entiende cuál es su situación, debería poder llegar a un acuerdo en los términos que sea para él recibir las llaves cuanto antes. Cuanto más tarde las reciba y si se ve inmerso en el concurso de acreedores, pues más tiempo va a pasar sin poder recibir ningún tipo de arrendamiento, de renta por ese local. Preguntabais si puedo continuar como inquilino del local. Quizás ese sea el supuesto en el cual el concurso de acreedores termina siendo un concurso de continuidad. Igual lo que estamos en el concurso de acreedores es intentando por la vía de concurso pues llegar a un convenio, ¿no? Es decir, oye, al final el concurso va a terminar con un convenio de acreedores por el cual vamos a reducir al 50% la deuda y la voy a pagar, vamos a decir, en 5 años, por decir algo,
y por lo tanto yo continúo con la actividad. Pues sí, en ese caso vamos a poder vamos a poder defender el contrato y no va a poder resolverlo, porque va a ser un contrato necesario para la actividad y aunque intente resolverlo, que terminarlo, cancelarlo, pues vamos a poder oponernos y es muy probable que vayamos a poder defender efectivamente que ese contrato se debe mantener, porque los contratos de alquiler, como otros, como son los de suministro, de electricidad y tal, se entiende que son contratos con prestaciones recíprocas por ambas partes y, por lo tanto, están dentro de los contratos que pueden mantenerse por interés del concurso. Vale. Me preguntáis también si se puede mantener la actividad durante el concurso. Pues desde luego que sí, se puede mantener, sobre todo si, lógicamente, cuando me hacéis esta pregunta es porque esa actividad es beneficiosa, al final de mes, da cierta liquidez, pues por supuesto que sí, se va a poder mantener. Otra cosa es que cuando entre el administrador concursal, pues habrá que tener una reunión con él y explicarle, oye, que he mantenido la actividad de esta manera, con estos trabajadores, con esta... Explícate el administrador concursal, por favor. Cuando presentas esto, ¿qué es lo que pasa? Y otra cosa, Mariano, y el importe que supone la declaración de concurso respecto a las deudas anteriores y las controlamos a las posteriores, que está íntimamente ligado con el tema del alquiler también. Sí, más bueno. Muchos el concurso creen que ya vas abocado al cierre y el concurso no es abocarse al cierre, el concurso es una manera de poder ordenar las deudas y poder continuar. Sí. Que resulta que no se puede continuar, no, pero el que instéis un procedimiento concursal no significa que vais a cerrar obligatoriamente, tiene la vía. Está ligado con esas preguntas, creo. Sí, lo que estábamos concretando, lo que estaba ya concretando, y me señalaba Saskia también, es que efectivamente, como hemos señalado antes, el concurso puede ser que sea de liquidación, pero también de continuidad. Y como decíamos, el concurso de continuidad es aquel que lo que busca es un convenio de acreedores por el cual las deudas se vean reducidas mediante una quita y se alargue su pago o se establezca un calendario de pagos, a lo cual la ley le llama espera. Entonces, quita y espera. Entonces, ese es el escenario, entiendo que es lo que decimos, pues vas a concurso, se realiza el trabajo de poder negociar y llegar a un acuerdo con los acreedores para el convenio de acreedores y en base a ese convenio se sale de concurso y se continúa con la actividad. O sea, ese es el escenario. Monitorizado por un administrador concurso. Sí. Eso es. Y... Dilo ahí. Sí, claro, no, a eso voy a decir. Y lo que tenemos que tener claro en principio, aunque también hay sus matices, ahora hablaremos del concurso express, también hablaremos del concurso express, pues todos seguramente habéis oído hablar, desde que se solicita el concurso, el juzgado de lo mercantil nombra entre los, en general, abogados economistas concursalistas de la plaza, de la ciudad, o de la provincia, nombra a un administrador concursal. Este administrador concursal pues es la persona ante la que vamos a tener que responder, la que va a ser la responsable desde ese día de controlar en mayor o menor medida, porque hay matices de su nombramiento, en mayor o menor medida va a controlar o a supervisar la actividad de la empresa desde ese día. Ese administrador concursal, como decimos, es quien va primero, tiene una función principal, que es hacer la lista de acreedores. Lo primero que va a hacer es ponerse en contacto con todos los acreedores personalmente y también a través de publicaciones para que los acreedores comuniquen al administrador concursal directamente a cuánto asciende su crédito. El administrador concursal lo comparará con lo que la empresa les ha dicho al juzgado que debe y en función de eso va a hacer su informe. Y en ese informe pues, se determinará y a través de las correspondientes publicaciones y más, pues quiénes son los acreedores de la sociedad. Ese administrador concursal pues va a estar con nosotros
hasta que finalice el concurso. Como decimos, el concurso finaliza de dos maneras, o bien aprobando un convenio de continuidad y la empresa sigue con su actividad, seguramente pues bien apretada, bien apretado en sus costes y demás, y con la deuda que haya resultado del convenio de acreedores, o bien termina con la liquidación de la sociedad. Hablábamos también del tema a raíz del administrador concursal, del concurso express. Bueno, la ley establece la posibilidad de que se ejecute, se lleve a cabo un concurso que se ha denominado express, que es un concurso muy rápido en su solución, es un concurso de liquidación, es de liquidación, no es de continuidad, es de liquidación, es para cerrar el negocio, en el cual la idea es que una sociedad en la que no hay patrimonio alguno, no hay patrimonio suficiente para atender ni siquiera los gastos, no ya lo de los acreedores, pero tampoco los gastos del concurso, que los gastos del concurso van a ser los honorarios de los abogados de la empresa, va a ser también los honorarios de la administración concursal, principalmente, y también aquellos gastos que se generen a partir de la fecha de entrada en concurso. Bien, decía que la ley establece este concurso express como medida para solventar de una manera rápida y sin designación de administrador concursal un concurso de una sociedad. Es decir, es la vía para que de manera más rápida y eficiente, sin nombramiento de administrador concursal y sin determinar que hay responsabilidad de los socios y administradores, se termine la vida de una sociedad. Para ello, hay una foto ideal, pequeña SL, sin activos, con los pasivos que tenga, con un historial limpio de operaciones realizadas con los socios de los 2 últimos años, es decir, ninguna, y en definitiva, con una situación de que es una sociedad que no va a poder asumir los costes de tener que ir al concurso ni el pago de un administrador concursal. ¿Qué ocurre? Bien, se están consiguiendo, es posible hacer estos concursos express, pero también es cierto que los jueces han sido un tanto reacios a adoptar este tipo de soluciones, pues porque supone para ellos, para el juzgado, fiarse absolutamente de la documentación que tú le presentas. Es decir, yo me puedo preparar la documentación de una pequeña empresa y decirle, mira, no tengo ningún activo, para lo cual, mira, te voy a enseñar que en el registro de la propiedad tengo una certificación negativa de bienes, no tengo bienes inmuebles, no tengo bienes muebles, inmuebles, no tengo nada, o tengo 4 sillas y 4 mesas y no tengo más. Soy inquilino de un local y solo tengo deudas y, por lo tanto, solicito el concurso de liquidación express, sin designación de administrador concursal. Entonces, como os digo, este concurso express supone un acto de fe del juez hacia lo que le estamos presentando. En muchos casos, pues los jueces no están por la labor de hacer este acto de fe y dicen, bueno, sí, muy bien lo que tú digas, pero ¿sabes qué? Primero te voy a nombrar un administrador concursal que me certifique que esto es así y dentro de mes y medio que sea el administrador concursal el que me diga, oye, esto es así y efectivamente vamos a cerrar. Pero ahí pues se habrán generado los costes del propio administrador concursal y también se abrirá la pieza de calificación, que la pieza de calificación es esa pieza de calificación del concurso culpable, con determinación de responsabilidad a los administradores socios o fortuitos sin ningún tipo de responsabilidad para los socios y administradores. No estas de las de inicio. De las otras están ya, sí, hay algunas que bueno, sí, me decís, ¿cómo salvar estos meses? Bueno, pues estos meses, yo creo que la forma de, no sé si de salvar, desde luego de afrontar estos meses, pues es intentando renegociar con los acreedores, sea dueños del propietario, los proveedores, y hacer un planteamiento de viabilidad, ¿no? Un plan de viabilidad para poder sostener esa negociación. Yo creo que ese tipo de negociaciones, pues si vas con un planteamiento en el que dices, mira, he conseguido determinadas quitas que me reduzcan la deuda a estos proveedores, si me la consigues tú, pues, o si la acuerdo contigo,
pues mi negocio va a poder seguir tirando para adelante. Creo que no queda otro remedio que afrontar estos meses, pues es intentando hablar con todos los proveedores e intentar que estas deudas pues, se reduzcan, se aplacen al máximo y bueno, siempre tener un ojo puesto en el cumplimiento de las obligaciones contables, depósitos de cuentas, llevanza de contabilidad y demás, para estar, vamos a decir, regularizado y no vernos abocados, eso es, a un concurso de acreedores en el que nos podamos ver comprometidos en nuestra responsabilidad. Como sabéis y hemos hablado, un acreedor puede instarnos el concurso de acreedores. Es decir, un acreedor que está enfadado puede tomar la decisión de instar el concurso de acreedores. No suele ocurrir, no es muy habitual. No es muy habitual porque la verdad que puede tener un coste grande para el acreedor. Para empezar, tiene que presentar una demanda de concurso en la que va a funcionar, esa demanda funciona como un juicio, como una demanda normal, es decir, no nos darán traslado de ella, tendremos 20 días para estudiarla y contestar a la misma, y el juzgado después nos va a convocar a una vista de un juicio, y allí el acreedor defenderá que estamos en concurso de acreedores y nosotros le diremos que no, y entonces va a tener un coste importante para el acreedor. Va a tener el coste de tener que contratar a un abogado y hacer ese esfuerzo, pero también ese abogado, si es una persona coherente, le dirá que sepas que lo podemos perder. Y si lo perdemos, nos van a condenar en las costas de la demanda. Y las costas de la demanda no son por el importe de tu deuda, que puede ser 1.000, 2.000 o 30.000 euros, sino es por todo el pasivo de la empresa. Se determina sobre el pasivo de la empresa. Entonces, ¿Y los honorarios de los despachos de abogados cómo se determinan? En cuanto a honorarios judiciales, están determinados en unas normas orientadoras del Consejo Vasco de la Abogacía, unas normas porcentuales, con un porcentaje decreciente. Pero bueno, eso se ¿Sobre el patrimonio que se gestiona? Sobre el pasivo, ¿no? Sobre el pasivo. En el caso de la demanda de solicitud de concurso de acreedores es sobre el pasivo. Ese es el riesgo, precisamente ese es el riesgo al que se enfrenta el acreedor que quiere instar el concurso de un cliente suyo que no le paga, ¿no? Entonces, bueno, por terminar en ese sentido, que sepáis que no es habitual que un acreedor tome esa decisión, porque normalmente su crédito es mucho menor que el total pasivo de la sociedad y se enfrenta a costas que se calculan sobre el pasivo. Y por último, en este aspecto, hay que decir que si bien la ley concursal en su momento quiso establecer, vamos a decir, un premio a ese acreedor o un incentivo a ese acreedor para que instase el concurso de acreedores, ese incentivo es solamente el considerar cierto privilegio sobre el 25% de su crédito. Ese incentivo ha resultado del todo insuficiente. Nadie está yendo al concurso de acreedores o lleva al concurso de acreedores a un cliente suyo por defender un 25% de su crédito. Bien. Me hacéis más preguntas aquí. ¿Cabe concurso Empres de empresario individual? Mira, pues el tema del concurso express del empresario individual es un tema que en principio no está previsto que pueda ser así. Pero como decimos, tenemos una normativa del todo cambiante y la jurisprudencia está evolucionando día a día con estos temas, además también especialmente respecto del empresario individual. Haceos a la idea, por ejemplo, que si bien la ley concursal defiende a capa y espada los créditos de derecho público, y en créditos de derecho público están exclusivamente Hacienda y Seguridad Social, los defiende a capa y espada, quiero decir que la ley concursal considera que Hacienda y Seguridad Social, en el caso del empresario individual, no se ven afectados por el concurso y el empresario individual tiene que hacer frente a esos pagos. No. Pues, como os decía, si bien la ley los defiende y protege a los acreedores de derecho público, la jurisprudencia, en cambio, va por otro lado.
la jurisprudencia, y dentro de la jurisprudencia incluyo en este caso al Tribunal Supremo, ha ido por otro lado e incluso ha determinado que se puede exonerar al empresario individual de los créditos de derecho público. ¿Bien? Esto ha ocurrido en unas sentencias de este año pasado, julio de 2019. La Administración ha reaccionado a esas sentencias haciendo el texto refundido de la ley concursal, que es de mayo de 2020, que entró en vigor en septiembre. Ahí, a pesar de que se supone que solamente reordenaba artículos, ha modificado y ha hecho hincapié en la protección de los créditos de derecho público, pero ya los tribunales están volviendo, nosotros ya tenemos sentencias en las cuales los tribunales han dicho que el texto refundido de la ley concursal con respecto a estas protecciones se ha excedido de lo que estaba ya regulado y que no se va a respetar esa protección, no se va a respetar esa protección de los concursos de derecho público. Es decir, tenemos nuevamente que pensar y decir que vamos caso a caso, supuesto a supuesto, porque además el caso de la exención o el perdón que se obtiene de los créditos dentro del caso del empresario individual es un tema bastante técnico, en cuanto que obliga también a haber tenido una renegociación de los créditos en determinadas condiciones y dejar constancia de ello y demás. Preguntáis también si no hay responsabilidad, ¿quién asume gastos del concurso? Pues mira, los gastos del concurso los debe asumir la propia liquidación o activos de la sociedad en liquidación. Vamos a ponernos en el peor de los casos, ¿no? Que es es decir, gastos que no se pueden atender o gastos de una sociedad que va a liquidación, que no tiene ya actividad, ya no factura y tiene en su activo para liquidar, tiene determinados derechos de crédito, por ejemplo. Sí, hay determinados clientes de la sociedad que todavía le deben dinero, pues está apuntado con un activo. Hay mobiliario, hay un coche, pues lamentablemente, digo lamentablemente porque ocurre así, la administración concursal pues igual no va a cobrar ni un euro. O sea, como administración concursal, como digo, como concepto fundamental de gastos del concurso. Por eso es muy importante, o es conveniente pues dejar algo en caja para el administrador concursal, porque no va, en respuesta a la pregunta, no va a pagarle nadie al administrador concursal. Va a tener que trabajar gratis. En cuestión, pues que para defender nuestra falta de responsabilidad o defender nuestro patrimonio, pues no es una buena idea. No es un buen escenario en principio. Lo ideal es, antes del concurso, que dejar algo de caja o poner un dinero para poder reunirte el primer día con el administrador concursal, el día que llega, el día que te llama o nos llama y nos dice, oye, he sido designado administrador concursal, quiero estar contigo, explícame la sociedad, cómo ha sido. Lo primero, lo ideal es en esa reunión es decirle, oye, que sepas que tenemos una cuenta, que no es la que hemos utilizado para la actividad, porque de la actividad nos la embarga el banco, nos la embarga, no sé qué tal. Tenemos una cuenta que hemos abierto en otra entidad distinta, recién abierta, donde hemos puesto pues, un dinerito que es de la sociedad, es una cuenta de la sociedad y que está ahí. Es decir, que tú tienes que asumir los gastos, la responsabilidad es tuya. Con el patrimonio que haya en ese momento, sí, separa o no separa. Sí. Nadie nos la va a exigir, pero en principio la responsabilidad es de la empresa. Pero si la empresa no tiene bienes, no va a haber forma de que la empresa pague. O sea, esto es de perogrullo, ¿no? Eso es. Especificidades del concurso de persona física. Bueno, no sé si la pregunta quizás es un poco genérica. No sé si hemos respondido a algunas cuestiones que puedan suscitarse en torno a esta cuestión. El concurso de persona física, en definitiva, tiene como especificidad pues que al igual que pasa con la persona jurídica, pero de una manera mucho más directa, pues se va a nombrar un administrador concursal que nos va a tutelar
todos y cada uno de los gastos y movimientos que tenemos en nuestra vida diaria. Con lo cual De es... carácter personal también. Vamos, los de carácter personal, claro. Persona física te va a controlar tu cuenta con la que pagas. Sí, pero la gente entiende que una cosa es el negocio, otra cosa es el pago de los... En este caso, la colegios, personal del niño y también. tal. En este Todo. caso, todo. Todo. Interviene en tu vida. Interviene en tu vida. Interviene en tu vida, sí, sí. En ese sentido, pues es una cosa pues especialmente incómoda, pero también es cierto que el concurso de persona física pues puede dar pie a que termine efectivamente pues acogiéndonos a esa normativa de segunda oportunidad y que en base a la misma podamos quedar exonerados, perdonados de las deudas anteriores. Bien, no sé si tenéis alguna cuestión más que podamos, alguna pregunta más. Bueno, si no hay más preguntas, voy a ir cerrando el webinar. Como os hemos comentado, si alguien quiere dar el paso a plantear un concurso en las distintas modalidades, tanto por la naturaleza de la empresa, persona física o jurídica, o por la naturaleza del concurso, expreso o no, lo primero, primera cita con Amaya Guridi, con nuestro equipo de abogados, para encauzar analizarlo y encauzarlo a un despacho externo. Y en este caso, nuestra primera opción es, como os hemos comentado, Ibarria y Otavink, cuyos dos de los socios han estado, Saskia y Mariano, hoy con nosotros. Para terminar, y como siempre que hacemos un webinar, primero hablar de algunas noticias o novedades. Sobre los alquileres, ya sabéis que nosotros hemos sido partidarios de que iniciéis negociaciones y en todo caso que se acuda al desahucio, y eso se está empezando a producir y está empezando a ver ya en algunos juzgados unas medidas cautelares de los jueces que nos dan la razón, y es una línea que nosotros vamos a defender. Y hoy a la tarde tenemos una reunión de sentido con otro despacho de abogados para encauzar este tema. También deciros que hemos tenido reuniones con el Cargi, que nos informan que siguen teniendo financiación en las mismas condiciones que el pasado mes de abril-mayo para aquellos que quieran acceder a financiación adicional a la que han solicitado en su momento. Y, como todos sabéis, hoy se inicia el plazo, hay 15 días hábiles, es decir, hasta el día 11 de diciembre, creo que es el día exacto, para solicitar la primera línea de ayudas, porque como todos sabéis, si habéis seguido los medios, nosotros creemos que esta es una pequeña cantidad y que en los presupuestos del ejercicio del 2021, se tiene que recoger el montante total que solicitamos en torno a los 200 millones de ayuda al sector. Repito, se pueden solicitar ya estas ayudas que son, como sabéis, de 3.500 a 4.000 euros por establecimiento. Se van a otorgar con carácter bastante general en función del número de trabajadores que tenga el establecimiento y que tendréis que acreditar. De 1 a 3, 3.000 euros, de 4 a 10, 3.500 euros y por encima de 10, 4.000 euros. Daros mucho ánimo. Hoy, mañana, se nos dirá por los medios si se amplía o no este cierre de la hostelería a nivel de Euskadi. La opinión que tenemos y por lo que nos ha ido llegando es que se mantendrá este cierre como mínimo otros 15 días más. Seguiremos informándoos de las novedades que se vayan produciendo y, como siempre, estamos aquí 31 personas trabajando para intentar, en la medida de lo posible, ayudaros y amortiguar lo máximo posible el impacto de las medidas que se están tomando desde la Administración Pública para intentar, entre todos, reducir el efecto de la pandemia. Muchísimas gracias a todos y nos seguimos viendo.